Bueno, continuamos aquí. Voy entonces a redondear la idea sobre los métodos de resolución de esta integral para calcular el delta U y el delta H. Por lo general, muchachos, yo me concentro o en el primero o en el último método, en el cuarto. Es decir, calores específicos constantes, generalmente evaluados a 300 o si me dan otra temperatura. Y datos tabulados, que es cuando me dicen calores específicos variables. Ah, pero es que calores específicos variables también es el método 3, pero requiere más cálculo, ¿verdad? Es más engorroso. Entonces, digamos que para este nivel de curso no hace falta que profundicemos mucho aquí, ¿verdad? Teniendo disponibles estos datos de energía interna y entalpía o calores específicos constantes, ¿ok? Ahora, hay un par de ejercicios en los problemas propuestos del aula, donde, bueno, se le dice, trabaje por los distintos métodos, precisamente para que usted conozca que hay otros métodos, pero a fin de cuentas nos vamos a concentrar en el primero o en el último, ¿ok? Entonces, bueno, para sólidos y líquidos, que esto es una cuestión aquí aparte, que nosotros estamos ahorita concentrados en gases ideales, bueno, se puede demostrar matemáticamente que los calores específicos a volumen y presión constantes son idénticos, son sustancias incompresibles. O sea que para sólidos y líquidos, usted no va a conseguir una tabla de C sub P y una tabla de C sub B. Usted va a conseguir una única tabla donde bien se aparecen los C sub P o aparece simplemente un calor específico C. O sea, aparece como C sub P o aparece C. Por eso es que cuando trabajamos con sólidos y líquidos, muchachos, en los líquidos para el primer parcial, para el cálculo del calor sensible, en las tablas que utilizamos para el agua, donde aparecían los calores específicos de distintas sustancias aparte del agua, solamente aparecía el C sub P, porque para sólidos y líquidos estos valores son prácticamente iguales. Bueno, tenemos unas relaciones adicionales, muchachos, de calores específicos de gases ideales. Aquí los podemos relacionar. Fíjense que si tomo para gas ideal, ya nosotros demostramos que H es igual a U más RT. Si diferencio toda esta ecuación, me quedaría diferencial de H igual a diferencial de U. R es una constante, entonces me quedaría R por diferencial de T. Pero el diferencial de H es C sub P diferencial de T. El diferencial de U es C sub B por diferencial de T más RT. Se simplifican los diferenciales de T y me queda que C sub P es igual a C sub B más R. O sea que si usted conoce C sub B, usted le suma la R del gas y eso le da el valor de C sub P. Eso se llama ley de Mayer, ¿ok? Y si lo hacemos en base molar, usted no suma la R del gas, sino que suma la constante universal de los gases. Y hay cierta clasificación de los gases, muchachos, de estos gases, bueno, aquí está la relación de calores específicos que le había mencionado, que es el cociente entre C sub P y C sub B, y hay una clasificación para los gases donde suelen agruparse como gases monoatómicos y gases diatómicos. Para ello, para ese tipo de gas se verifica que el C sub B y el C sub P cumple con una relación matemática, ¿ok? Entonces, bueno, hay libros de termodinámica donde pueden leer de dónde surge esta ecuación. Tiene que ver con los grados de libertad, de movimiento, dependiendo del gas. Entonces usted puede relacionar C sub B como 3 medios de R, C sub P como 5 medios de R si el gas es monoatómico, que es el caso de los gases nobles, ¿ok? Para gases diatómicos, como el nitrógeno, el hidrógeno, el oxígeno gaseoso, hay una aproximación donde el C sub P y el C sub B se puede determinar como 5 medios de R y 7 medios de R. Mientras que para los gases poliatómicos ya no tenemos una relación matemática, ¿ok? Entonces fíjense que por eso es que si usted agarra K es C sub P entre C sub B. Si usted divide C sub P entre C sub B, ¿verdad? Se simplifica la R, se simplifica el 2 y le queda que es 5 tercios. Por eso es que el valor de K para los gases nobles aparece que es el mismo, ¿ok? Y algo similar ocurre aquí abajo. Para gases diatómicos, si usted divide C sub P entre C sub B, le queda que es 7 quintos ese cociente. Pues se simplifica el 2, se simplifica la R. Por eso es que usted ve que el valor de K para los gases diatómicos en esa tabla aproximadamente todos tienen el mismo valor cercano a 7 quintos, ¿ok?
¿Alguna pregunta, alguna duda hasta el momento, muchachos, con esto que acabamos de analizar acá? Básicamente es definición de C sub P y C sub B, experimento de Joule que me permite concluir que los valores de C sub P y C sub B de un gas ideal son solo función de la temperatura, cómo calculamos el cambio de entalpía y de energía interna de un gas ideal, usando calores específicos constantes, usando calores específicos variables, bien sea con el polinomio o con las tablas donde aparecen los valores de U y de H, y cómo se relacionan esos calores específicos para los gases ideales. Si a C sub B le sumamos R, me da el valor de C sub P y el cociente entre los calores específicos que lo denominamos K. ¿Ok? Bueno, vamos entonces con un primer ejercicio donde utilicemos esas ecuaciones que acabamos de ver, muchachos, por supuesto sumado a lo que ya trabajamos ayer, que era la ecuación de gas de primera ley. Entonces, bueno, aquí dice, en un recipiente cilindro pistón bien aislado, o sea que tendríamos interacción de calor cero, están contenidos 0,25 kilomol de oxígeno, que lo consideramos como gas ideal, y se mantiene la presión constante en 0,1 megapascal. Dentro del sistema opera una rueda de paletas hasta que el volumen del gas aumenta a 25%. Me dicen que la temperatura inicial del oxígeno es 16,85 grados Celsius. Con esa información nos mandan a determinar el trabajo realizado por la rueda de paletas. Entonces, bueno, el esquema del sistema sería algo parecido a este dibujo, ¿verdad? Está aislado, está el pistón que puede moverse y tengo un eje, un ventilador, un agitador, ¿verdad? Ahí lo llaman una rueda de paletas, donde ese eje tiene asociado lo que es un trabajo de flecha. O sea que al moverse el pistón, tengo un trabajo de tipo PdV, porque el volumen del gas aumenta, o sea que sería una expansión. Ahí tengo trabajo de tipo PdV, ¿ok? Donde para una expansión, ese trabajo dijimos que era de salida, ¿correcto? Y tengo un trabajo de flecha. Estos trabajos de eje, muchachos, como es un elemento externo lo que hace mover el eje, lo vamos a tomar siempre como un trabajo de entrada. O sea que los trabajos de flecha por un agitador, por un ventilador, para este tipo de dispositivo, lo vamos a tomar como un trabajo de entrada. Y en este caso particular, como tengo una expansión, entonces sería un trabajo PdV de salida. Como hay dos interacciones de trabajo, tenemos que diferenciarlas en la ecuación de primera ley. Sistema cerrado, tengo en el estado 1 presión y temperatura. Como tengo el número de moles, si quisiéramos podemos calcular el volumen en el estado 1, ¿ok? Con ecuación de estado de gas ideal. Y la presión permanece constante. Tengo la presión 2, tengo que el volumen 2 aumenta 25%. O sea que el volumen no es que es 0,25, pues si yo digo que el volumen 2 es 25% del volumen 1, ahí no estaré aumentando, estaré disminuyendo. O sea, si aumenta 25% es que al volumen que tengo le debo sumar 25%, que equivale a multiplicarlo por 1,25. Y bueno, en este caso tampoco tengo la temperatura en el estado 2, ¿verdad? De una vez me voy al balance de energía. Energía que entra menos energía que sale es igual al delta de energía del sistema. No hay interacción de calor, o sea que energía que entra o sale es por trabajo. Ya dijimos que el trabajo de flecha es de entrada y que el trabajo de tipo PdV es de salida. Para diferenciarlo, por eso lo WB, B de trabajo de frontera. Y eso es igual al cambio de energía en el sistema, que es U2 menos U1. Me interesa el trabajo de flecha, muchachos. Entonces fíjense lo que voy a hacer aquí. Como me interesa el trabajo de flecha, lo despejo. Me queda U2 menos U1 más el trabajo de tipo PdV. Pero es un trabajo a presión constante. Ese trabajo a presión constante, nosotros lo hemos calculado en otras oportunidades como presión por cambio de volumen. Presión externa por cambio de volumen. Entonces vean el artificio que voy a utilizar aquí. Esta presión externa, que es igual a P1 y que es igual a P2, la voy a llamar P1 cuando la multiplico por B1. Y la voy a llamar P2 cuando la multiplico por B2. Y voy a agrupar todos los términos del estado 2 y todos los términos del estado 1 por su lado. O sea que sería U2 más P2B2 y tengo U1 que tiene un signo negativo
Y este B1 también tiene un signo negativo, o sea que sería P1B1 con un signo menos y la energía interna 1 con un signo menos. O sea que es lo mismo que yo diga menos y sume U1 más P1 por B1. Y resulta que este término que está por aquí, ¿verdad? Este término de acá, muchachos, es la entalpía en el estado 2. Y este término que está por aquí es la entalpía en el estado 1. Si nos vamos a las tablas, si voy a trabajar con las tablas bueno, ya ahorita vamos a revisar qué método les planteo por aquí. Como me dan moles, si usted no quiere transformar estos moles, entonces usted dice que el cambio de entalpía es N multiplicado por H2 menos H1, pero con rayita arriba, muchachos. ¿Ok? N que multiplica H2 menos H1 con rayita arriba para trabajar en base molar. ¿Ok? El ejercicio no especifica si vamos a trabajar con calores específicos constantes o variables. Lo más sencillo sería calores específicos variables con la tabla con los datos de las tablas. Pero si usted quiere trabajar con los calores específicos constantes, también puede hacerlo, ¿verdad? Entonces, vea, en este caso lo que hice fue para hallar la temperatura, porque claro, si yo quiero entrar a la tabla, recuerden que para entrar a la tabla necesito la temperatura. La temperatura 1 la tengo, voy a buscar la temperatura 2. Entonces, como la presión es constante, planteé ecuación de estado, sistema cerrado, se va N, R es la constante universal de los gases, trabajo con volumen específico, porque estoy planteando la ecuación en base molar, y hago lo que hemos hecho otras veces, agrupo, y fíjense que al sustituir, sé que el volumen 2 es 1,25 veces el volumen 1, y sin necesidad de calcular el volumen 1, ya tengo la temperatura 2, que resulta ser 362,5 Kelvin. Me voy a la tabla de gas ideal oxígeno, y ahí confirmo, ¿verdad?, que esa tabla no está en base másica, está en base molar. O sea que en esa tabla leo es H1 con rayita arriba. Entonces la entalpía molar en el estado 1 es la entalpía molar que leo en la tabla a 290 Kelvin. ¿Ok? Bueno, aquí les indico que es en la tabla A19, que es la del oxígeno, ¿verdad? Y en el estado 2, muchachos, claro, aquí escribo la presión, pero realmente lo que me interesa es la temperatura, que es 362,5. Me voy un momentico a la tabla, muchachos, tengan presente la temperatura, 362,5. ¿Ok? Comparto la tabla con ustedes, 362,5 es la que me interesa ahorita. La temperatura. Me voy a la tabla A19, que es la tabla del oxígeno. ¿Ok? Aquí está. Entonces 362,5 no aparece. Aparece 360 y 370. Entonces deben interpolar, ¿verdad? Solamente para hallar el valor de H en base molar. ¿Ok? Recuerden entonces que esta coma no es coma decimal, eso es un punto, ¿verdad? Entonces aquí sería 10.511 y 10.809. ¿Ok? Esa sería la manera más rápida entonces de hallar, ¿verdad?, esa entalpía por interpolación lineal. Claro, esta interpolación me la deben mostrar porque están interpolando en una tabla que no habíamos usado antes, ¿verdad? Entonces interpolamos. En consecuencia, la entalpía 2 molar es la entalpía molar a 362,5 Kelvin, que resultó ser 10.586 kJ por kilomol. Sustituimos. Y efectivamente, ¿verdad?, como ya tenemos afuera moles, se simplifican los moles, este kilomol, y el trabajo de flecha me queda en kilojoule, y al darme positivo, está confirmando que efectivamente lo asumimos bien y que es un trabajo de entrada. ¿Ok? Si usted quisiera utilizar aquí calores específicos constantes, usted lo que tiene es que cambiar H2 menos H1 por la definición correspondiente.
H2 menos H1 minúscula, aquí está, H2 menos H1, S sub P, T2 menos T1, pero como esto está en base molar, perdón, en base másica, usted tendría que tomar los moles que tiene multiplicando en la ecuación aquí afuera, ¿verdad? Aquí al ladito, y hacer la conversión con la masa molar del oxígeno, ¿ok? Preguntas, muchachos. ¿Se entendió cómo utilizar la tabla? ¿Alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer por el chat? ¿Se entendió cómo trabajar con la tabla, muchachos? Ese procedimiento se repite para las otras tablas, para los otros gases, pendientes de las unidades. Bueno, la única que está en base másica es la del aire, todas las demás están en base molar, ¿ok? Bueno, vamos a revisar el siguiente ejercicio, muchachos. Ahí que está planteado por dos métodos diferentes. Bueno, vamos a ver este tipo de problemas con compartimientos. Dice un tanque rígido provisto de aislamiento, o sea que la interacción de calor es cero, está dividido en dos compartimientos iguales, A y B, mediante una membrana, una separación, ¿ok? Tienen que estar atentos porque a veces esta separación es un pistón que puede moverse. Aquí me dicen que es una membrana es una especie de pared, ¿ok? Que estaría fija en ese momento. El compartimiento A contiene aire a 3 bar y 300 Kelvin, mientras que el compartimiento B contiene aire a 2 bar y 400 Kelvin. El volumen de cada compartimiento es 0,283 metros cúbicos. La membrana se rompe y se alcanza el equilibrio. O sea, al romperse esta membrana, ambos lados se van a mezclar. Nos van a determinar la presión y temperatura final, considerando el aire como gas ideal. Algo importante aquí, muchachos, es que no existe la posibilidad en este curso de termodinámica de que una situación similar vaya a suceder con aire del lado izquierdo y otro gas diferente del lado derecho. Pues sería mezcla de gases. Bueno, aquí tenemos una mezcla, porque el aire está a distintas condiciones a ambos lados. Pero supónganse ustedes que aquí tengamos nitrógeno y del lado derecho helio. No, nosotros no vamos a trabajar aquí con esas mezclas de gases, ¿ok? Porque la estimación o la determinación de las propiedades termodinámicas de mezcla están fuera del alcance de este curso. En termodinámica 1 de la escuela de mecánica, ese es el último tema. Después que ellos terminan segunda ley, ven mezcla de gases, ¿ok? Ustedes van a ver mezcla de gases en principio de ingeniería química, y los estudiantes de ingeniería química ven mezcla de gases también en principio de ingeniería química. Entonces, para evitar, por supuesto, una repetición de contenido, entonces aquí nosotros no vamos a trabajar con mezcla de diferentes gases, ¿ok? Aquí no tenemos inconveniente en que al retirar o romperse esa membrana tengo una sola masa de aire, donde la masa total que hay aquí al final es la suma de las dos masas iniciales. El volumen geométrico de todo el recipiente es la suma de los dos volúmenes geométricos iniciales, pero no sabemos cuál es la presión y la temperatura final. Entonces la herramienta es aplicar primera ley, porque tengan presente que no siempre la primera ley, el objetivo es calcular calor o el trabajo, quizás lo más común, pero aquí no tengo interacción de calor y sin embargo voy a aplicar primera ley. Y voy a ir un poquito más allá. Si analizo lo que está sucediendo en este sistema, si yo tomo sistema AB completo, ¿verdad? Que sería el recipiente completo, ahí no hay cambio de volumen, ¿ok? Porque esta frontera, la frontera del sistema que yo estoy analizando, que es A más B, la frontera del sistema es la pared externa. Esa pared externa no se está moviendo, no hay movimiento de límite móvil. En ese caso, o sea, no hay cambio de volumen, no hay, para el sistema AB, no hay movimiento de la frontera, es lo que quiero decir. No hay movimiento de la frontera o no tenemos un límite móvil presente. O sea que tampoco habría trabajo. O sea que no hay ni calor ni hay trabajo. Bueno, lo que hemos hecho en otras oportunidades, muchachos, recuerden que si voy a plantear la primera ley, yo tengo que decir estado inicial 1, lados A y B, estado final 2, bueno, aquí tengo una sola masa completa, ¿verdad? Se parece al problema que nosotros analizamos en la clase anterior en este sentido,
en que al inicio teníamos que analizar cada lado por separado y al final teníamos una sola masa, ¿verdad? A las mismas condiciones, en condiciones uniformes. Entonces, aquí ven, estado 1, menos, tengo presión en el estado 1 del lado A, temperatura en el estado 1 del lado A, volumen en el estado 1 del lado A. Por supuesto que con la R del aire puedo hallar cuánto vale esa masa. ¿Ok? Y de manera análoga hacemos en el estado B, porque en el lado B, estado 1, lado B, tengo presión, tengo temperatura, tengo volumen, puedo hallar la masa también. Con la R del aire. 0,2870 la R del aire. Y el estado 2, como hay un equilibrio, no sé cuánto vale la presión y la temperatura, pero sí sé que esa masa en el estado 2 es la suma de las dos masas iniciales y que ese volumen en el estado 2 es la suma de esos volúmenes iniciales también, volumen geométrico. Bueno, balance de energía, muchachos, el balance de energía es súper sencillo, porque es energía de entrada menos energía de salida igual al cambio de energía del sistema. No hay interacción de calor ni de trabajo, que son las únicas formas de energía de entrada y de salida que podemos tener. Cero del lado izquierdo, y el cambio de energía del sistema es U2 menos U1, ¿verdad? Pero recuerden, esta U1 que está aquí, energía interna del estado 1, yo tengo que tomar en cuenta lados A y B. La energía interna 2, no tengo problema porque para mí el estado 2 es una sola masa, pero para mí el estado 1, ahí sí tengo las masas separadas, la del lado A y la del lado B. Entonces, bueno, vamos a resolver este problema por dos métodos diferentes. Vamos a suponer que los calores específicos son constantes. Vamos a ver cómo quedaría la ecuación, muchachos. Bueno, ya esta ecuación de masa 2 la conocemos. Entonces, esta energía interna 2, yo la puedo escribir como M2U2 menos la energía interna en el estado 1. Pero esta energía interna en el estado 1 la tengo que separar. Pues sería la energía interna en el estado 1 del lado A, ¿ok? Y la energía interna en el estado 1 del lado B, que es masa por su energía interna, la de A y la de B. Bueno, aquí coloqué masa de A1, realmente es masa 1A, para utilizar la misma notación aquí. Masa 1A, ¿ok? Es esta misma masa que está aquí, ¿de acuerdo? Igual a 0. Entonces, bueno, donde está la masa 2, voy a sustituir que eso es masa 1 de A más masa 1 de B, multiplicado por U2, menos toda esta energía interna en el estado 1, ¿verdad? Y aquí lo que busqué fue agrupar, ¿verdad? Saco factor común, masa 1 del lado A, que iría multiplicado por U2 menos la energía interna de A en el estado 1, y agrupo este término que es la masa de 1B, que está aquí también, que multiplica a U2 menos la energía interna 1B. O sea, lo que hice fue agrupar términos, ¿verdad? O sea, sacó factor común masa y agruparlo. Lo hago de esta manera, muchachos, porque entonces me doy cuenta, bueno, esta energía interna minúscula menos esta energía interna minúscula, que es la de A, es lo mismo que se sube por el cambio de temperatura. ¿Cuál es temperatura? La temperatura 2 y la temperatura 1A. O sea, esta misma notación ya me está diciendo con qué temperaturas voy a trabajar. Porque resulta que al final yo tengo una única temperatura, la del estado 2, ¿verdad? Porque tengo una sola masa. Y aquí también me queda la resta U2 menos U1B, sería C sub B por T2 menos TB1, bueno, T1B, aquí, ¿ok? T1B. No tengo que diferenciarlo C sub B, porque es aire en los dos casos. Entonces, como está igualada a 0 la ecuación, se simplifica el C sub B y despejo la temperatura 2, que resulta ser 333,33 Kelvin. ¿Ok? Ya como tengo la temperatura en el estado 2, tengo el volumen en el estado 2 y tengo la masa en el estado 2, me voy a la ecuación de estado de gas ideal y de ahí obtengo la presión que hay en el recipiente. No tendría sentido, muchachos, que nos preguntaran aquí, bueno, calculen el estado final, la presión final de A y la presión final de B. No, porque esto es una sola masa completa. Al menos que se refieran
a presiones parciales, que eso lo vieron ustedes en su curso de Química 1, cuando tenían mezclas de gases, cómo se calculaban las presiones parciales, utilizaban la ley de Dalton de las presiones parciales. Pero aquí simplemente decimos presión en el recipiente y temperatura en el recipiente, que es uniforme en todos los puntos, tiene el mismo valor, ¿ok? Presión y temperatura. Para que no quede la duda de lo que expliqué, de que no vamos a trabajar con mezclas, ¿verdad?, de gases diferentes, deben tener cuidado, porque yo me refiero a que retiramos la separación y ellos van a mezclarse. Ahora, si esto es un pistón, lo que separa ambos compartimientos, y ese pistón se mueve, ahí sí pudiéramos tener un gas de un lado y un gas diferente de este lado, ¿ok? Donde esta división se mantiene, ¿verdad? Y al moverse el pistón, usted va a tener en el estado 1 lados A y B, y en el estado 2 lados A y B, ¿ok? Entonces deben estar pendientes ahí de cómo plantear la primera ley, porque, o sea, ahí lo que va a suceder es que esto que estoy escribiendo acá para el estado 1 lo tendría que escribir para el estado 2 de la misma forma, o sea, separado un lado del otro. Y si son gases diferentes, van a tener C sub B diferentes, no se van a alcanzar, o sea, el C sub B del aire, el C sub B del nitrógeno, por ejemplo. Muy pendientes con eso. De todas formas, en una de las clases de ejercicio siguiente vamos a resolver algo parecido para que no quede la idea en el aire. ¿Ok? Preguntas, muchachos, dudas con este ejercicio. Fíjense que ahí, porque se simplificaron los valores de C sub B, pero si no se simplificaran esos valores de C sub B, usted los busca en la tabla a 300 Kelvin. ¿Okay? Si no se simplificar, usted busca el valor de C sub B a 300 Kelvin. ¿De acuerdo? Preguntas, muchachos, ¿alguna duda que tengan? Bueno, ahí quedaría entonces el método 2, que es aún más sencillo, muchachos, que es irnos a los calores específicos variables con las tablas con los valores tabulados de U y de H. Bueno, en este caso energía interna. Aquí dice, miren, método 2 a partir de los datos de las tablas para el aire. Más directo, porque aquí ni siquiera tengo que sustituir la masa 2 para agrupar, etcétera, etcétera. Porque fíjense, si yo quiero determinar, o sea, ¿qué necesito para hallar esta energía interna de A en el estado 1 y de B en el estado 1? O sea, lo que necesito es la temperatura, y estas dos temperaturas las tengo. Porque el lado A al inicio está a 300 Kelvin, el lado B al inicio está a 400 Kelvin. Me voy a la tabla del aire y leo los valores de energía interna a 300 y 400 Kelvin para los lados A y B respectivamente en el estado inicial. O sea que esta energía interna la tengo, la que estoy aquí remarcando con el cursor, esta energía interna la tengo, o sea que este término completo lo tengo. La masa 2 la tengo numéricamente y despejo la energía interna 2, da 238,10. Y ahí lo que tenemos es que interpolar para saber cuánto vale esa temperatura 2. O sea, si usted entra a la tabla con temperatura para determinar energía interna, si usted tiene la energía interna, usted puede entrar a la tabla, ¿verdad?, e interpolar para hallar la temperatura 2. Lo que tenemos que ubicar 238,10. Vamos a hacerlo. Tengan el valor allí, 238,10, para que lo visualicemos en la tabla. Tabla de aire. Aquí está. Y ubico la energía interna, 238,10. Bueno, aquí está. 238,10 estaría entonces entre 235,61 y 242,82. O sea que la temperatura está entre 330 y 340. Base molar, lo pueden revisar aquí arriba. Recuerden que por ahora vamos a trabajar con la columna de temperatura, entalpía y energía interna. Presión relativa, esto no es presión reducida, no confundir, relativa y volumen relativo, y S a la 0 es materia de la última parte de la asignatura de segunda ley. Bueno,
Entonces, por aquí tiene la tablita de la interpolación. Vamos a verla. En la tabla de interpolación, entre 330 y 340, y la temperatura resultó ser 333,45. Si se dan cuenta, la diferencia no es mucha, ¿ok? O sea que el aire, fíjense, a estas condiciones trabaja bastante bien utilizando calores específicos constantes o variables. Pues fíjense que cuando trabajamos con calores específicos constantes, la temperatura dio 333,33, y utilizando los datos de las tablas da 333,45. La diferencia es pequeña. Como tengo la temperatura 2, la masa 2 y el masa, volumen y temperatura, hallamos la presión. Y ya está listo. Si usted quiere determinar esta diferencia de energías internas con el polinomio, lo puede hacer también. ¿Ok? Claro, ahí sería un poquito complicado porque al momento de integrar, ¿verdad? Usted va a integrar desde una temperatura inicial hasta una temperatura final, pero la temperatura final usted no la tiene. Entonces ahí tendría que hacer un tanteo con esa temperatura final. Si usted quisiera resolver este cambio de energía interna usando el polinomio, tiene que hacer un tanteo. Ir suponiendo valores de temperatura final, resolver las integrales hasta que se cumpla la igualdad a cero, porque esa temperatura final es una incógnita. Esa sería una manera ahí de trabajar si quiero utilizar lo de la integral. Pero aquí más sencillo, ¿ok? Y es que de paso el gas y las condiciones a las cuales se encuentra ese gas tampoco, ¿verdad? Amerita esa rigurosidad con el polinomio, aparte de que tenemos datos, ¿ok?, de energía interna para el aire. Eso es lo más sencillo, y ahí estamos tomando en cuenta calores específicos variables. ¿Ok? Bueno, muchachos, dudas, preguntas, algún comentario que quieran hacer con lo visto hasta el momento. ¿Estamos bien? Yo creo que hasta ahora todo bien, profe. Okay. Profe, una pregunta. Ajá, dime, Noelia. Para el día del quiz, ¿nos va a dejar sacar ficha? Bueno, sí. ¿Qué dices tú te parece que son muchas las ecuaciones que hemos visto entre la clase anterior y la de hoy? Porque realmente no son tantas fórmulas, es Más o menos. la ecuación de primera ley, bueno, la de los trabajos. Miren, lo que pasa es que tenemos que establecer ciertos límites con eso de la ficha, porque imagínense, el día del parcial, yo le dije, bueno, saquen ficha, un material de apoyo. Pues hubo quienes llevaron prácticamente en las clases resumidas en una hoja, tenían dibujado el domo termodinámico, cómo eran las líneas, las isóbaras, las isotermas, que si P es mayor que P de saturación, que si T es menor que T de saturación, tengo líquido comprimido, tengo vapor sobrecalentado, fórmulas de... O sea, prácticamente, o sea, el domo dibujado en lo que supuestamente es un formulario. ¿Ok? Sí, yo realmente no tendría problema en dejarlo usar esa ficha, porque se supone que en determinado momento, cuando usted no recuerde y necesite una ecuación, lo importante es que usted sepa dónde puede ubicar esa ecuación. Por ejemplo, un libro de termodinámica, y usted sepa para qué se usa la ecuación y cómo se usa. O sea que yo no tengo problema con eso. ¿Okay? En determinado momento de la cátedra deberíamos trabajar en eso. Tener un formulario de la cátedra de tal manera que en el mismo compendio de tablas hay un formulario donde usted tiene el compendio de tablas y ya tiene la fórmula, digamos que sin cometer ningún fraude, porque usted la tiene ahí, o sea, aprobado por la cátedra, cuáles son las fórmulas que deberían estar en el material de apoyo. Pero de verdad no tengo problema. ¿Ok? Preguntas, muchachos, dudas con lo visto hasta ahora, el manejo de las tablas. Bueno, ya tienen digamos, el manejo de gases ideales y el manejo de sustancias puras usando las tablas, aplicado primera ley sistema cerrado. De aquí en adelante lo que queda es práctica.
porque incluso ya no tenemos que no vamos a ver ningún aspecto teórico adicional en las clases venideras que tengan que ver con sistemas cerrados. Ya cuando otra vez entremos a la parte teórica es porque vamos a pasar a cambiar de tipo de sistema, que serían los sistemas cerrados, abiertos. Ya salimos del sistema cerrado, después iríamos al sistema abierto. Génesis pregunta si hasta aquí va la prueba. Sí. Recuerden que el objetivo es separar los sistemas para que no haya confusión, es decir, usted se concentra por el momento en sistema cerrado, sustancia pura, gas ideal, y después pasamos a los sistemas abiertos para la evaluación larga. ¿De acuerdo? Preguntas, muchachos, dudas.